Hola, buenos días. Sí, bueno, una nueva guerra, ¿no? Que se suma entonces al complejo panorama geopolítico que existe todavía este año 2026. El gobierno de Pakistán aseguró haber bombardeado Kabul, que es la capital afgana, en la madrugada de este viernes y declaró entrar en una guerra abierta con su país vecino. Se trata de una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder. De hecho, el vocero del primer ministro de Pakistán informó que los contraataques pakistaníes alcanzaron objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar. Por otro lado, el principal portavoz de los talibanes declaró que no han registrado víctimas y que las fuerzas del gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde este jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera. Todo tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand, que se produce 5 días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán. Según se informa, los ataques pakistaníes han provocado la muerte ya de 133 talibanes y han dejado más de 200 heridos. Pakistán vive un pic de violencia interna, Gonza, con ataques armados en las zonas fronterizas con Afganistán que han ido en ascenso desde que los talibanes tomaron Kabul, esto ya en agosto del año 2021. Sí, una situación grave que no es nueva, pero que ahora se ha intensificado y se ha declarado la guerra abierta por parte de Pakistán contra los talibanes de Afganistán. Cuando termina la guerra de Afganistán por parte de Estados Unidos y se remueve el régimen en ese momento, se celebró por parte, ¿verdad?, de países como Pakistán, que son limítrofes con Afganistán, la llegada del talibán, porque podían ser una fórmula de darle estabilidad en momentos en que los otros grupos terroristas eran mucho más peligrosos que esta organización. Hoy día los talibanes son más peligrosos que Al-Qaeda, son más peligrosos que ISIS. Sí. Y hace tiempo que llevan enfrentamientos, años, particularmente desde el año 2012, entre ambas naciones, pero esta vez Pakistán señala a través de sus principales autoridades que se les acabó la paciencia, que ya no van a tolerar este tipo de ataques. Entiendo que ya la semana pasada se han concentrado ataques por parte de los talibanes a territorio pakistaní, a unidades policiales y militares, generando en el último de ellos más o menos 17 muertos. Y eso ha generado ya esta declaración de guerra abierta. Sí, justamente se habla de un grupo en específico terrorista, ¿no?, que estaría atacando hacia el otro lugar, hacia el lado de Pakistán. Más que nada, acá lo que está detrás es un tema de territorio, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos dicen que atacan a este grupo terrorista, pero finalmente terminan muriendo civiles. Y es eso entonces lo que molesta a Pakistán, quien finalmente habla de esta guerra abierta, que van a responder, y sabemos que se va a tratar seguramente de una guerra mayor, ¿no? Porque de todas maneras estamos hablando de dos ejércitos que están bien preparados y que además, por lo menos sabemos que Pakistán podría tener incluso armamento nuclear, porque sabemos que hay ciertos países que no lo han declarado de manera formal, ¿no? Y Pakistán figura en esa lista de los posibles países que podrían tener armamento nuclear. Por lo tanto, es súper complejo el panorama ahí en Medio Oriente, sobre todo considerando que se vive en otras guerras, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, por lo mismo también, de todas maneras, se complica aún más ahí el panorama geopolítico. Estamos revisando imágenes en vivo, entonces se sigue conversando acerca de lo que va a ser, cómo va a seguir procediendo. Ahí al parecer hablan las autoridades de Pakistán, según entiendo por la bandera, ¿no?, que tiene ahí ese militar en el brazo, pero las últimas palabras que habían mencionado durante las horas de la mañana era que iban a responder con toda la fuerza posible, que se habían cansado, que eran los civiles quienes habían resultado más afectados y que esta situación debería terminar. Sí, ahí estamos viendo la imagen en Reuters. La verdad que, como decíamos hace años, que estos enfrentamientos son permanentes. Acá hay una enemistad histórica de países que han compartido una raíz étnica durante todo el tiempo, ¿verdad?, desde la fundación de estas repúblicas, pero además de eso han compartido todo lo que dejó la época colonial británica. Y acá el conflicto se ha extendido porque ambos se disputan una frontera que quedó desde que el Reino Unido abandonó esa zona, esos territorios,
Y esa banda que comparten es objeto de este largo litigio. Ahora, ¿qué es lo grave en esta oportunidad? Que se declara una guerra abierta, Palo, en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente y Eurasia. Tenemos una amenaza latente, desgraciadamente, cada vez más fuerte, de un enfrentamiento bélico entre Estados Unidos e Irán, y también conectado con Israel, que es el principal socio de Estados Unidos. Ya llegó el portaaviones más grande de la flota de Estados Unidos a la costa israelí. Hablamos del Gerald Ford. 300 metros de largo tiene este barco, que es un monstruo. Y ya llegaron los principales bombarderos. Ahí tenemos la imagen en vivo a propósito de la flota estadounidense en las costas de Israel. Estados Unidos ya ha ordenado a su personal no esencial que salga de Israel. Este es el puerto de Haifa. Y se había señalado por parte de Irán que las negociaciones que se dieron ayer en Ginebra habían terminado bien encaminadas. Sí, bueno, pero parece que no. Aprovechemos de justamente revisar ese tema, mientras seguimos, por supuesto, también atentos a lo que sigue pasando entre Pakistán y Afganistán, porque es súper importante la imagen que estamos revisando y el contexto y el hilo conductor que tú haces, ¿no? Hablábamos durante el fin de semana pasado de que las tropas estadounidenses decían estar listas para un ataque y que los ataques importantes Estados Unidos los programaba, o bueno, dicen las fuentes familiarizadas con el tema, para los fines de semana, para no afectar la bolsa. El fin de semana